¿Por qué no denunció antes, señora Torres? Bueno, pues como he explicado antes, a mí me costó muchos años reconocerme como víctima. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Sientes vergüenza, sientes culpa. ¿Culpa? Sí, culpa. Por no defenderte. Por no defenderte lo suficiente. ¿Y de qué se supone que tendría que haberse defendido exactamente? No sé, ¿puede explicar algún otro comportamiento violento más allá de un portazo? No, no solo eran portazos, ¿eh? Él daba puñetazos en las ¿Cómo puertas. puede estar usted tan segura? Es fácil confundirlos. Suenan igual. No, no es verdad. Eso no es Ni verdad. siquiera cuando se está bajo los efectos de alguna medicación antidepresiva. Según el parte médico, usted consume o ha consumido amoxapina, desipramina y dosepina. ¿Sabe usted que algunos de los efectos secundarios de esta medicación son distorsión de la percepción, alteración de la realidad, confusión? No, no lo sabía. Letrado, eso ya se lo preguntará usted al médico forense. Oye, soy la hermana de Neuribe. ¿No me das el pésame? Coño, dame el pésame. Que solo me faltas tú. Vale, lo siento mucho. Vale, tengo un poquito de jaleo. Si no cuentas quién te pasó las fotos, le contaré a tu mujer que te lías con otras. ¿Tú qué te crees, que soy gilipollas yo o qué? ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Qué sabrás tú de mi vida, hombre? Te falta un huevo, cabrón. ¿Se puede saber qué cojones quieres? ¿Jodernos la vida? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quién a ellas? Lo que ganarían sin ti. Mírate. Voy a hablar con la policía. Vicent, no sabes lo que dices. No te ayudará ni a ti ni a tus compañeros. ¿Por nosotros lo hacéis o para que no os llegue la mierda a vosotros? Venga, coño, hombre. Estoy ya harto de ser el único que para los golpes aquí, ¿eh? Lo entendemos. Si los cojones lo entendéis. Y la hermana está loca. Loca y quiere joderme, ¿eh? ¿Dónde vive ahora, señora Torres? En casa de mi difunta madre. ¿Diría usted que su nivel de vida se ha visto mermado considerablemente? Sí. ¿Es cierto que usted le pidió, cuando quiso divorciarse, hará 4 años, al señor Gorosmendi quedarse con la casa familiar y una pensión de 2.000 euros? No lo recuerdo. Yo solo quería divorciarme, quería irme. ¿Sus hijos vivían con ustedes entonces? No. No, mi hijo pequeño ya vivía con unos amigos en un piso. ¿Por qué necesitaba entonces una pensión tan considerable? Bueno, pues supongo que era lo que me correspondía. Se le había asignado una pensión por el procedimiento de divorcio, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ¿De cuánto era esa pensión? de 900 euros, pero todavía ¿Trabaja no se ha usted ejecutado. actualmente, Yo- señora Torres? ¿Qué? Que si trabaja. Sí, en un supermercado. Pero lo que le estaba diciendo es que yo todavía no he recibido ningún importe de esa ¿Por pensión. qué no pero lo que- comunicó al juzgado que había encontrado trabajo? Quería que no constase para poder así ejecutar la pensión que se le había concedido en el procedimiento de divorcio. No, es que tampoco hace tanto tiempo que estoy ¿No trabajando. es cierto que lleva 1 año trabajando en ese supermercado? ¿No es cierto que lo está ocultando porque de ponerlo en conocimiento el juzgado disminuiría la pensión? Yo no he ocultado nada, no. El sol tiene manchas solares. Sí, siempre. Es simplemente una zona con menos temperatura, ya está. Bueno, pues esas manchas solares que se han visto no han parado de moverse, han acabado provocando unas erupciones que son las que nos van a acabar llegando en forma de tormenta solar. ¿Pero qué pasa? Estamos en un máximo del ciclo solar, ¿sí? 11 años dura cada ciclo. Así que entra dentro del comportamiento habitual del Sol. Además, lo normal es que nuestra atmósfera lo absorba, lo normal. Escenarios. Pues es que todo esto que os digo depende de 2 cosas. La dirección por un lado y la potencia de las eyecciones por otro. Pero esto no lo podemos saber aún. Es prontísimo. Danos algo, Juanjo. A ver, mejor escenario. La tormenta pasa de largo y aquí no nos enteramos de nada. Peor escenario. Potencia importante, nos da de lleno y fallo eléctrico masivo. Lo dices tan tranquilo. Bueno, pensad que hay una tormenta potente cada 3 años más o menos y no os enteráis nunca. Hace 10 años, por ejemplo, hubo una bastante gorda, pero se acabó yendo para otro lado. Hace justo 10 años, más, menos. Un poco más. Entonces estábamos en pico solar, ¿no? Pero es que ya te digo que es así, que lo normal son los picos del Sol. ¿Cuándo sabremos más sobre dirección y potencia de las eyecciones? Tiene que estar bastante más cerca de la Tierra para eso, bastante más. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Y poder pedir perdón. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Nosotros no somos ETA. Nos hemos salido, no la representamos. Aquí acudiréis únicamente en vuestra condición de victimarios.
Nada de igualar dolores ni de justificar nada. Es que si no asumís esto, no se os va a considerar aptos para participar. Oye, victimario, ¿qué cojones significa? ¿Asesino? O sea, voy a ser el asesino que va a ir ahí para que le griten en la cara por algo que yo no decidí. ¿Es eso lo que me estás contando? No, se elige hablar de victimario porque es aquel que ha causado víctimas. Yo maté, ¿vale? Y me arrepiento cada noche de ello. Pero maté a quien me dijeron, es que me parece absurdo tener que pedir perdón yo. O sea, ¿de qué va a servir que me reúna con la viuda de ese guardia civil si maté a ese como podía haber matado a cualquier otro? ¿Entiendes? Es ETA la que tiene que pedir perdón, ETA. Eso es. O sea, ¿de qué le va a servir que le pida perdón yo? A ver. Mirad, si os parece, lo meditáis, porque es evidente que hoy de aquí no va a salir ningún voluntario. Pero tenéis que tener claro que para que sean útiles os voy a tener que preparar y va a ser un proceso muy duro, porque os lo voy a preguntar y os lo voy a cuestionar todo. Mira, a mí me da igual lo que me pase, pero es que tenemos familia afuera, ¿entiendes? Y me da miedo lo que les pueda pasar. Yo creo que ya han sufrido bastante. O sea, como nos metamos en estos encuentros va a ser peor que cuando dejamos el colectivo. Y entonces sí que se van a tener que marchar del pueblo y yo no les puedo hacer esto. Yo no se lo puedo hacer. ¿Alguna vez ha visto a su padre agredir físicamente a su madre? No. ¿Cómo describiría usted la casa de sus padres? ¿Es grande, pequeña? Grande. Pero usted diría que si alguien gritase, podría escucharle. Sí. ¿En alguna ocasión oyó que su madre gritara y pidiera auxilio? No. ¿Le vio en alguna ocasión a su madre una herida, un morado? No. Si usted estaba tan seguro entonces de que su madre estaba siendo víctima de violencia, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no sacó a su madre de allí si estaba en peligro? Pues no lo sé. El último año de colegio le pillaron consumiendo marihuana y casi le expulsan, ¿verdad? Y dejó el primer curso de económicas a la mitad sin aprobar ninguna asignatura. Bueno, aprobé una. ¿Son ese tipo de cosas las que le daría miedo decirle a su padre? Pues sí. ¿Considera a su padre homófobo? No he encontrado servicios de mensajería instalados en tu teléfono. ¿Los has borrado? Los he borrado, sí. No se vaya a repetir, es que no me gusta que me lleguen cosas así, ¿sabe? Vale. Digamos que no sabes quién te las envió. Pero las comentarías con otros compañeros. Dicen que les llegaron a media fábrica. Pues ni idea. Entonces a lo mejor solo te llegaron a ti. Eres más sospechoso de lo que pensaba. Oiga, yo no se las pasé a nadie. Y recibirlas no es delito que yo sepa. La señora Torres ha mentido. Mintió a su marido cuando mantuvo una relación extramatrimonial con un testigo que ha comparecido en la sala, que por cierto ha dejado de ser totalmente independiente al manifestar el afecto que siente para con la demandante. Mintió durante el procedimiento de divorcio para quedarse con más dinero, al no explicar su situación económica real. Y presentó una denuncia contra el padre de sus hijos a espaldas de estos. Sin embargo, hoy aquí sí tenemos que creerla. Hoy sí. La denuncia de la señora Torres es solamente el reflejo de 30 años de matrimonio. Y donde, bueno, pues a veces puede haber discusiones, malas caras, gritos. Además, según ha sido acreditado en sala, provenían por ambas partes. Ellos nos han contado que se enamoraron, que tuvieron hijos, que desearon tenerlos. El fiel reflejo de unas relaciones deseadas y consentidas en la intimidad de una pareja. ¿Acaso no es posible, en ese contexto de familiaridad, el señor Gorosmendio, la señora Torres, hubieran podido tener en algún momento una percepción errónea del consentimiento? Que la señora Torres malinterpretara una reacción, un tocamiento, que esperara que el otro leyera algo que era ilegible,